Vamos a hablar de herramientas útiles en la patología, en investigación para el desarrollo de pruebas biológicas. Bueno, lo que nos reúne a todos esta tarde es la patología, por lo que me parece fundamental recordarles a todos el significado. Es el estudio de la enfermedad. Es decir, es el estudio de las causas de enfermedad y de los cambios asociados a nivel celular, tisular y orgánico, que son los responsables de los signos y síntomas que se presentan en los pacientes. Cuando llega un paciente a la clínica, nosotros observamos solo una pequeña parte de lo que realmente está ocurriendo en ese organismo. Por eso esta imagen me pareció súper representativa de lo que son las manifestaciones clínicas y laboratoriales respecto a lo que son los mecanismos fisiopatológicos que se están desencadenando en las células de este paciente. Por eso leí esta frase y me encantó, ya que engloba resumidamente todas las herramientas que tiene la patología y que esta nos brinda en la praxis médica, o sea, la descripción, la explicación y la predicción, que son los tres pilares fundamentales. Nosotros en el laboratorio trabajamos, como ya mencionaron, con Brucella. En mi caso, yo estudio los mecanismos patológicos que Brucella tiene para producir el aborto en mujeres, de lo cual se sabe muy poco o casi nada. Bueno, acá yo quería mostrarles algunas de las imágenes con las cosas que yo trabajo en el día a día. Esto es una placenta humana. Si bien nosotros estamos relacionados, o sea, bastante interiorizados en el estudio de las placentas, la forma va cambiando según especie, y bueno, les quería mostrar cómo se ve una placenta humana. En base a esto nosotros tenemos muestras de lo que son células epiteliales, estromales, hacemos explantos, hay un montón de ensayos que nosotros hacemos a partir de este tejido de descarte. Por otro lado, también trabajamos con líneas celulares. Estas son unas de las que yo trabajo, que son THP1, se llaman, son monocitos humanos. Estas son células deciduales, con las que también tenemos un modelo en el laboratorio, que se llaman TIESC. Todas estas células nosotros las cultivamos en estas botellas con medios de cultivo, y cuando se hacen los ensayos de estas botellas nosotros extraemos determinado número de células y se siembran en estas placas, y en base a eso se realizan los diferentes estímulos. Esta imagen que yo les muestro acá es de un bioterio en donde nosotros tenemos los ratones. Nosotros trabajamos, además de con el modelo de placenta, con un modelo murino. Utilizamos una cepa de ratones que se llama Val-C, que tiene un perfil inmune que es semejante al nuestro en lo que es el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, así les quería mostrar cómo es una imagen de una necropsia en el ratón, que nosotros la solemos hacer a diario en el laboratorio. De todas formas, yo quería mostrarle, además de las cosas que yo manejo en el laboratorio, otros modelos de investigación de lo que es el sistema reproductor femenino. Y si bien yo trabajo con mujeres, siempre está la pregunta que todo el mundo me hace, que es, pero vos, ¿cómo siendo veterinaria terminaste trabajando con humanos? Entonces la respuesta a eso es que la medicina es una, solamente que se aplica a diferentes especies. Y lo mismo pasa con la patología. O sea, va a cambiar la especie, pero la terminología siempre va a ser la misma. O sea, una necrosis tanto en un ratón, como en el humano, como en un elefante. Bueno, acá yo les muestro, nosotros trabajamos en cabinas de bioseguridad. Esta es una imagen del INVIRS. El INVIRS es un instituto que trabaja con infecciones retrovirales. Nosotros nos tenemos que poner este equipo cuando vamos a realizar las infecciones. Si no, nosotros en el laboratorio tenemos un cuarto de cultivo que tiene este tipo de flujos laminares, que es igual, o sea, idéntico, solamente que no tenemos la presión negativa que hay en estas salas, sino que nosotros vamos, digamos, guardapolvo y guantes. Esto es una estufa gaseada en donde nosotros ponemos nuestros cultivos de células.
Nosotros además realizamos técnicas como ELISAs, PCR real time, simografías. Esto, por ejemplo, es un gel que se hace con gelatina, en donde se ve la actividad de metaloproteasas, que a través de un programa de computación yo obtengo esta imagen y mido el área, por lo que saco después la actividad de la metaloproteasa. Bueno, es la reina de la charla, que es Brucella abortus, en una placa de TCA, que es en donde se cultiva. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a la enfermedad. Sé que todos la manejan, ya que es una zoonosis que desde el primer día de la facultad nosotros la empezamos a incorporar. Brucella es un cocobacilo gram negativo de replicación facultativa intracelular. Causa una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico. Es una de las zoonosis más ampliamente distribuida, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hasta la actualidad se conocen 12 especies y es probable que aparezcan más. Afecta tanto al hombre, mamíferos domésticos y fauna silvestre. También se ha encontrado en estos últimos años una cepa que apareció en una prótesis de mama. Bueno, es una enfermedad de importancia para la salud pública. Se considera una enfermedad ocupacional, ya que la mayoría de los casos que se diagnostican son relacionados o a personal que trabaja en el campo, o a médicos veterinarios, o a personal de laboratorio que trabaja con la bacteria. Es de importancia para la salud pública debido a los gastos que genera, ya sea por la incapacidad que produce la enfermedad, como los gastos en los medicamentos. También es importante en la ganadería debido a las pérdidas reproductivas que genera. Es considerada un agente de bioterrorismo de clase B por su alta capacidad infectiva. Por este motivo, hoy en día se busca, se está buscando encontrar o desarrollar una vacuna. Y vamos a hablar especialmente de las especies de importancia en el país, en donde tenemos a Brucella abortus, Brucella suis, canis y melitensis. Brucella presenta una preferencia de huésped según cada cepa, y el hombre en realidad no es más que un huésped accidental de la bacteria. Entonces vamos a tener como especie Brucella melitensis. El huésped natural son los pequeños rumiantes, tiene un potencial zoonótico alto. De hecho, es la que mayor sintomatología presenta en el humano. Signos clínicos, vamos a ver a lo largo de toda la tabla que son signos en la mayoría reproductivos. Quiero que quede claro que esto es un pequeñísimo resumen de la sintomatología que produce. Y en cuanto a la transmisión, siempre, o sea, en todos es a través de mucosas, especialmente en lo que es mucosa conjuntival, respiratoria y oral. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Bueno, Brucella abortus, el huésped natural son las vacas, potencial zoonótico es moderado, sintomatología clínica también reproductiva, y la transmisión, de nuevo, a través de conjuntiva, o mucosas, perdón. Brucella suis está siendo cada vez un problema más grave en el país. El huésped natural son los cerdos, el potencial zoonótico también es moderado, y acá vamos a tener todo lo que son trastornos osteoarticulares, que son los que más se asemejan a los del humano. En la transmisión vamos a encontrar también que se suma la vía venérea. En Brucella canis vamos a ver que hoy en día está tomando cada vez más importancia. El huésped natural es el perro, y ha incrementado el número de casos, pero debido a que ahora se diagnostican. Antes se dedicaba el diagnóstico netamente a las cepas lisas y se dejaba de lado a Brucella canis. El potencial zoonótico es leve y los signos, nuevamente, los más importantes son los reproductivos. También se describe la vía venérea. Si bien esta tabla es un resumen de todo lo que es signos clínicos y transmisión de la enfermedad, hay algo que quiero aclarar respecto a lo que es el potencial zoonótico. Si bien estamos hablando epidemiológicamente,
o sea, hay un paper en donde explica y se hace un cálculo de cada cepa, en donde se muestra que, por ejemplo, Brucella melitensis necesita 100 unidades formadoras de colonias para infectar a una persona, mientras que Canis necesita 100.000. De todas formas, no hay muchos datos epidemiológicos. Existe un subdiagnóstico de la enfermedad y también se le suma que la clínica en estas cepas no es tan marcada como en melitensis. De todas formas, quiero que quede súper en claro que es una zoonosis y que una cepa sea más leve que otra no quiere decir que haya que restarle importancia. Nosotros acá tenemos que tener en cuenta que si bien el potencial zoonótico dice moderado o leve, hay que tener en cuenta que cuando nosotros en el campo, por ejemplo, o en una clínica nos encontramos con una distosia o un aborto, la carga bacteriana es impresionantemente altísima. Entonces ya pasa a dejarse de lado esto de las 100 o 100.000 unidades formadoras de colonias, porque realmente la carga es muy alta y causa enfermedad en el hombre. Las principales cepas que llegan al hombre, ya dijimos, son Brucella abortus, Brucella melitensis, suis y canis. Los últimos datos que se tienen del relevamiento que hacen la ANLIS, que es quienes hacen el hemocultivo y el diagnóstico de Brucella, son datos del 1994 hasta el 2011. O sea, como ustedes ven, no hay muchos datos epidemiológicos actuales que nos muestren realmente la prevalencia de la enfermedad. Muestra que la más aislada, este trabajo muestra que la cepa más aislada es Brucella suis, luego tenemos Brucella melitensis, abortus y por último canis. A esto recuerden el subdiagnóstico. También en las vías de transmisión hay que tener en cuenta que no solamente estamos expuestos nosotros como médicos veterinarios en el campo, sino que también el personal de laboratorio, que son los que realizan las vacunas, que son vacunas a bacteria viva atenuada, pero que posee alto potencial infectivo para el hombre. También se le suma a que antes se realizaban malas prácticas, como por ejemplo cuando se aislaba en una placa, se olía para ver si era o no era Brucella. Esas prácticas, por suerte, ya se están dejando de lado, pero de todas formas hay que mencionarlo. Ya dijimos que la enfermedad causa graves pérdidas económicas. Entonces tenemos en la parte de brucelosis animal todos los cuadros reproductivos, la reducción de la tasa de reproducción, infertilidad en hembras y machos, placentitis con infección del feto, abortos en cualquier momento de la gestación, esto igual va a depender de cada cepa, nacimiento de crías débiles o de crías muertas o que no sean viables. En cuanto a la explotación ganadera, vamos a observar una merma en la producción de leche, cojeras y parálisis, así como formación de abscesos, con lo que todo esto implica un gasto no solamente en lo que es el diagnóstico, sino también los tratamientos. Es de fácil transmisión en animales y se elimina a través de leche, sangre, secreciones genitales, productos de aborto, líquidos fetales y semen. En el hombre tiene otras características. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Generalmente puede cursar como asintomática o con una sintomatología muy débil en lo que es el cuadro agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a presentar fiebre, cansancio, cefaleas o mialgias. ¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, puede parecerse a lo que es un resfrío o una gripe. Entonces la persona no va al médico a realizarse el diagnóstico, sumado a que no es una enfermedad que sea muy tenida en cuenta por los médicos, a no ser que sean infectólogos. Entonces aquí ya empiezan los problemas del subdiagnóstico. La presentación más común en el humano es la forma crónica. Vamos a tener osteomielitis, artritis, endocarditis, meningitis, orquitis, epididimitis y trastornos conductuales como depresión y ansiedad. Dentro de lo que es la letalidad, si bien es baja, siempre está asociado a la forma de endocarditis. La prevalencia global es desconocida.
por esto mismo que venimos hablando, debido al subdiagnóstico y subnotificación. Se estiman 500.000 casos nuevos al año en el mundo, especialmente en países como India, Arabia, México, América Central y Sudamérica. Es de suma importancia recordarles que es una enfermedad de denuncia obligatoria. En cuanto a la patogenia es el conjunto de pasos que ocurren durante el desarrollo de la enfermedad. Es decir, ¿me escuchan? Sí, Lucía. Perfecto. Adelante. Perfecto. No escuchaba nada y digo, se cortó. Bueno, la patogenia, como decía, es el conjunto de pasos que ocurren durante el desarrollo de la enfermedad. Es decir, va a describir cómo se ponen describe cómo factores etiológicos van a poner en marcha una serie de cambios, tanto celulares como moleculares, que van a culminar en alteraciones estructurales y funcionales específicas, características de cada enfermedad. O sea, en pocas palabras, busca descifrar cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, dijimos que Brucella es una bacteria intracelular que tiene como blanco el sistema fagocítico mononuclear. O sea, le encantan los monocitos y los macrófagos. Se va a alojar en estas células, pero también puede afectar células fagocíticas como ser la decidua, no fagocíticas, perdón, como ser la decidua y el trofoblasto. La bacteria va a ingresar a la célula, se va a rodear de una membrana formándose una vesícula. Acá hay una fotografía de microscopía electrónica en donde muestra un macrófago emitiendo los pseudópodos. Esto no es Brucella, pero bueno, yo quería mostrarles que este dibujo realmente pasa y se ve. La bacteria, una vez que entra a la célula, se va a fusionar con endosomas tempranos, tardíos, y dentro del fagolisosoma se va a activar un sistema de secreción de tipo 4, que es un mecanismo de evasión de la bacteria, que le va a permitir secretar factores para capturar componentes del retículo endoplasmático y del Golgi. Esta es una fotografía también de microscopía electrónica de este sistema que genera Brucella y se ha descrito en otras enfermedades como por ejemplo en la salmonela. Entonces, una vez que se activan todos estos mecanismos, la bacteria va a empezar a replicar dentro de estas vesículas de forma súper eficiente, alcanzando cargas altísimas en la célula. Una vez que Brucella replica, lo que se ha visto en los últimos años es que estas vesículas son capaces de adquirir unas proteínas que están relacionadas con una vía de autofagia y de esta manera es capaz de ser exocitada y así infectar a otras células. Esta es una fotografía de nuestro laboratorio, son trofoblastos, lo que se ve en azul son núcleos teñidos con DAPI, que el DAPI se une al ADN, y lo que se ve en rojo es una bacteria, es la Brucella abortus mutante, que se llama DS-Red, y se ve cómo ha colmado absolutamente todo el citoplasma. O sea, la bacteria es un parásito sumamente eficiente, ya que es capaz de modular la respuesta inmune desde lo que es respuesta innata hasta mecanismos adaptativos. Todo esto es un pequeño resumen, porque si nos ponemos a hablar de los mecanismos de evasión y la patogenia, se nos pasa la tarde. Bueno, en cuanto a lo que es la interfase materno-fetal. Como ya sabemos, con lo que respecta a las células del sistema inmune, en interfaz materno-fetal, las células se van a alojar en su mayoría en la decidua, es decir, en esta franja. Vamos a tener que el 70% de los leucocitos que se encuentran aquí son células NK. Estas NK son un tipo especial que se denominan UNK por uterinas, tienen un perfil tolerogénico. Vamos a encontrar de un 20 a un 25% de macrófagos, un 1,7% que son células dendríticas, también con perfil tolerogénico. Y dentro de lo que es el sistema inmunitario adaptativo, las células B estarían ausentes, pero las T constituirían entre un 3 a un 10%.
Entonces podemos decir que tanto los trofoblastos como las células inmunes y la decidua están en una delicada regulación y que cuando alguna de estas poblaciones se altera, ahí es donde se produce la interrupción de la gestación. Esto era a modo demostrativo, esto es un corte histológico de la decidua, esto que dice SPA son las arterias espiraladas, y se Lucía, ve, perdón que te ¿sí? interrumpa, no se te ve el mouse, entonces si es más específica de cuál de las fotos estás señalando porque no lo estamos viendo. No, ¿no lo ven ahora? A ver, móvelo un poquito. A ver si... No, ¿No? Lucía, no se está viendo en este Bueno, momento. las imágenes de la izquierda, tanto A, B, C, D y E, son todos el mismo corte. Lo que dice SPA son las arterias espiraladas. Los círculos en amarillo, ¿los ven? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, esto también es a modo para que ustedes vean, se hacen inmunomarcaciones, estas son poblaciones, por ejemplo, de la CNK, tenemos también poblaciones de macrófagos o de los linfocitos. De la misma forma, las imágenes de la derecha es nada más también a modo demostrativo, cómo se marcan las células y cómo se encuentran rodeando lo que son las arterias espiraladas, que bueno, en la imagen del medio se ve, no sé si ven el puntero ahora. No, Lucía. ¿No? Bueno, Tiene la letra en el F. medio, el espacio en blanco que se ve es una arteria espiralada y se ven todos los leucocitos, que son esas manchas marrones, alrededor, que son quienes la remodelan. Bueno, en la gestación, en lo que es el primer y el tercer tercio, son periodos que son netamente inflamatorios. Esto se debe a todo lo que es la remodelación del tejido, la implantación del embrión. En el último tercio es para que se desencadene el parto. En cambio, en el segundo tercio vamos a tener un perfil de tipo tolerogénico, en donde van a predominar factores antiinflamatorios como ser TGF-beta, son todos los que están en la lista del costado, interleuquina 10, también factores de crecimiento como GM-CSF, hay inhibidores de monocitos como es MYC1, etc. Lo que se sabe es que Brucela va a aumentar las citoquinas proinflamatorias, como estas que tenemos en la lista de la derecha, y esto es lo que nos lleva a un aumento de las metaloproteasas, que son quienes van a degradar toda la matriz extracelular, y nos va a llevar a una placentitis que va a desencadenar en un aborto. Estas imágenes son de un trabajo de un grupo de Brasil que trabaja con Brucela, especialmente en la parte de abortos en ganado. Ellos lo que hicieron fue infectar vacas y lo que observaron acá en la figura A, tanto la A como la B, es el mismo corte, es un placentoma, que se ve, la flecha negra va a marcar un gran infiltrado inflamatorio que va a desencadenar en una necrosis del tejido, lo que lleva a una placentitis necrotizante, que es lo que todos conocemos, que es lo que causa Brucela, con el infiltrado de los polimorfos. Bueno, en la figura B lo que hay es una inmunomarcación de la bacteria, o sea, toda esa mancha, esas manchas marrones que se observan en la figura, es la bacteria en grandes concentraciones. Lo interesante es que ellos observaron que cuando la carga de la bacteria en la placenta era leve o moderada, no se producía aborto, sino que había crías nacidas débiles o que al tiempo morían. En todos los casos, la bacteria se detectó en la cría, tanto en las que nacían como en las abortadas. Con el objetivo de ver cómo se desarrollan estos mecanismos, se realiza un modelo murino, que no es el modelo óptimo porque el ratón, primero que no es un huésped natural de Bruselas, sino que resuelve la enfermedad, pero bueno, se utilizan estos ratones de la cepa Val-C, que tienen un perfil inmune de tipo TH2 en vez de TH1 como es un ratón común. Entonces lo que hicieron fue infectar a ratonas en distintos momentos de la gestación y vieron que el aborto no se generaba en cualquier momento, sino que ocurría al día 4,5, 6,5 y 9,5.
Lo interesante es que la bacteria se encontraba tanto en los fetos vivos como en los muertos en iguales UFC. Lo mismo ocurría con las placentas, que uno en realidad esperaría encontrar que las placentas con lesiones sean las que tengan la carga bacteriana y las placentas o los fetos sanos sean los que no presentan carga bacteriana. Bueno, ellos acá, también a modo de resumen, lo que hicieron fue procesar distintos órganos y vieron la predilección que tiene la bacteria por la placenta, que es significativamente mayor respecto a, por ejemplo, el vaso, que el vaso es el sitio de predilección de Brucella. También ellos vieron que, bueno, Brucella se va a localizar en el trofoblasto, que en esta imagen, en donde dice A y C, que es la de abajo, que apareció ahora, también hay inmunomarcación en donde las manchas amarronadas son la bacteria. Ellos lo que ven acá es que, bueno, hay disminución en el número de trofoblastos. Ven también que la bacteria está dentro de decidua y de leucocitos. Estos también son otros trabajos de otros grupos en donde dijeron, bueno, hay reducción en el número de trofoblastos, veamos por qué esa célula se muere. Entonces, bueno, este trabajo medían el estrés del retículo endoplasmático de Brucella. Acá en la flecha blanca de la imagen de la derecha arriba se ven microgranulomas, en las otras imágenes se ven células apoptóticas, núcleos pignóticos, necrosis. Después, otro de los trabajos que hay también como antecedente, se realizó en la imagen de abajo, la figura A, es una placa como las que yo les mostré, en donde sobre estos discos, se coloca la membrana coriolantoidea y se infecta. En la figura B se ven las flechitas, al igual que en las otras imágenes, en donde está inmunomarcada la bacteria. Entonces, lo que este otro grupo vio es que la respuesta inflamatoria no se producía, o sea, la liberación de citoquinas o mediadores inflamatorios no se producía en momentos tempranos, sino que recién estaba ocurriendo a las 12 horas. Entonces, podemos decir que la infección es seguida de una expresión retardada y leve de citoquinas y quemoquinas proinflamatorias. Hay otro trabajo también que, bueno, ellos demostraron que al infectar los ratones ocurría un pico de interferón gamma y que si ellos lo neutralizaban, el número de fetos viables aumentaba considerablemente. Entonces, como conclusión, bueno, no los quiero marear con todo esto, podemos decir que lo que se sabe de la patogénesis de brucelosis gestacional en animales es que la infección por brucela va a producir una placentitis necrotizante que se van a observar infiltrados de neutrófilos, aumento de histocitos, hay pasaje transplacentario de la bacteria, hay muerte de trofoblastos infectados por aumento del aumento del estrés del retículo endoplasmático, y ulceración en la membrana coriolantoidea. Y a su vez todo esto está la inflamación contribuyendo al aborto. Esto es lo que yo les explicaba del pico de interferón. Lo interesante y contradictorio de esto es que, por ejemplo, el interferón gamma es fundamental en lo que es la respuesta celular a bacterias intracelulares. Entonces, es como medio contradictorio decir, bueno, si esta citoquina me aumenta el rol microdicida del macrófago, pero si yo lo bloqueo, el aborto, o sea, el número de fetos aumenta. Entonces, hay todavía espacios ahí que llenar. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de Brucella en las mujeres? La brucelosis está ampliamente asociada a complicaciones obstétricas en mujeres embarazadas. En países con alta prevalencia se ha encontrado serología positiva para Brucella en hasta un 25% de los casos de aborto o muerte fetal intrauterina. La incidencia de brucelosis en mujeres embarazadas en zonas endémicas va a variar de un 0.4 a 2.6 casos cada 1000 partos. Se ha detectado una tasa de abortos espontáneos, que son entre el primer y segundo trimestre, de un 24 a un 53%, una tasa de muerte fetal intrauterina, que se considera en el tercer trimestre, del 2 al 20%,
y una tasa de parto prematuro, que parto prematuro en el humano se considera antes de las 37 semanas de gestación, entre un 3 y un 17%. Las complicaciones, si bien son frecuentes en pacientes que no se realizan el tratamiento o un diagnóstico temprano, lo que se sabe es que si se diagnostica la enfermedad y con un tratamiento adecuado, puede resultar en un parto sin complicación, por lo que la fisiopatología del aborto brucelar en humanos todavía es escasamente conocida. Si bien nosotros somos veterinarios, o la mayoría estudiantes, quiero resaltar nuestro rol como profesionales de la salud y la responsabilidad que tenemos socialmente desde educar a las personas, brindar productos inocuos para el consumo, y acá remarco lo que se trajo en la otra charla a colación con el doctor Leandro, lo de la tríada de una salud. Hoy en día esto es lo último, o sea, no podemos hablar de salud de personas o salud animal sin contemplar el resto, o sea, salud ambiental de personas y animales. La importancia de tomar recaudos. Este paper que salió este año fue de un brote que ocurrió el año pasado en China, en un laboratorio como el que yo les mostré de bioseguridad de tipo 3, en donde la bacteria no se inactivó correctamente y a su vez había algo medio raro con el tema de los extractores y de los filtros, porque bueno, la bacteria logra evadir todo eso y se genera un gran aerosol que enferma como a 3.000 ciudadanos. Este paper lo que habla es que una mujer empieza a presentar sintomatología y bueno, cuando se le realiza el diagnóstico a positivo para brucela, después con la anamnesis se recauda información de que ella en realidad no está ni en contacto con animales, ni consume productos sin pasteurizar y no consume carne. Entonces, cada vez se van descubriendo nuevas posibles vías de contagio. Entonces, acá radica la importancia de las buenas anamnesis, las buenas prácticas, realizar tratamientos correctos, el uso de antibiogramas y de siempre estar actualizados como profesionales. Bueno, en el laboratorio mío, lo que nosotros hacemos es tenemos diversos modelos, trabajamos con una línea de trofoblastos. El trofoblasto, o sea, la línea celular que nosotros usamos es la SWAN 71. Esta línea, o sea, ¿qué es una línea celular? Para los que no saben, son células que están inmortalizadas de alguna forma, o son tumorales, o se las inmortaliza con telomerasa, como es en este caso, o sea, de una paciente que se realizó un aborto en el primer trimestre con una placenta de 7 semanas, se toma una biopsia y a partir de la telomerasa se la inmortaliza y esa célula es la que se puede congelar y descongelar. Acá la figura que se ve como, no sé si ven el puntero. No, no se ve, pero ¿No voy se a ve? indicarlo. Sí, indicarlo Bueno. con las horas del reloj, algo así. Bueno, la imagen que se ve como transparente, como células transparentes adheridas debajo de la imagen azul, así es como yo veo la célula sin teñir en el microscopio, o sea, así se ve un trofoblasto. La imagen de arriba, que es la azul, esa bien brillante, es de nuevo, son células mías. Si bien la imagen es súper bonita, en realidad es algo que no debería pasar porque estas células están teñidas con DAPI, o sea, están muertas ya. Como dije, el DAPI se une al ADN y todo lo que yo veo, ese puntillado chiquitito, bien finito, es micoplasma. Estas son células que están contaminadas, en realidad eso no se puede usar. Bueno, les cuento más o menos un tipo de los modelos de infección. Nosotros tenemos el trofoblasto, que está adherido a esas plaquitas que yo les mostré al principio. Se infecta con brucela, puede ser brucela abortus, melitensis, en realidad puede ser cualquiera. Hay cepas mutantes también de brucelas que son mutantes para determinados genes para ver cómo responde la bacteria. Se la deja 2 horas en este caso y luego
se coloca gentamicina, que la gentamicina, en lo que ustedes ven en la parte rosadita, sería el sobrenadante de las células. Se coloca la genta para matar toda la bacteria que quede ahí. Ese sobrenadante se filtra y nosotros lo utilizamos para medir desde citotoxicidad con kits de LDH o hacer ELISAs, ver actividad de metaloproteasa, utilizar como medios condicionados, etc. Y con las células que nos quedan abajo adheridas a la plaquita, lo que se hace es se las lisa y se hace un recuento para ver las bacterias intracelulares viables. Las imágenes de abajo a la izquierda es lo que yo les hablaba respecto a la capacidad que tiene Brucella de replicar impresionantemente rápido y eficiente dentro del citoplasma. También son trofoblastos, lo azul sigue siendo siempre DAPI, y lo rojo es esta bacteria mutante que es la DS-Red. Entonces vemos como a las 24 horas apenas se ve una mancha roja y a las 48 Brucella ya ha ocupado prácticamente todo el citoplasma. Después tenemos una línea celular que es decidua, también es inmortalizada con una telomerasa. Así, en la imagen de arriba a la derecha es como yo veo las células, que es lo que les trataba de explicar recién. O sea, nosotros no las teñimos, se ven así porque las tenemos que mantener vivas. Y si ustedes ven en el control, son bien filantes porque son células estromales, o sea, son de tipo fibroblásticas. Nosotros después lo que hacemos es realizar un tratamiento hormonal, como simulando el pico de progesterona y de AMP cíclico que ocurre en la mujer, y las células cambian de una forma bien filante a más redondeadas, poliédricas, empiezan a expresar diversos marcadores, empiezan a secretar prolactina, etc. Bueno, el modelo de infección es más o menos lo mismo, o sea, depende de qué ensayo se quiera hacer. ¿Y por qué estudiar la decidua? ¿Sí? En todos los otros trabajos nosotros vimos que en realidad a Brucella le encanta el trofoblasto, pero bueno, se ha planteado para varios microorganismos que llegan a la placenta. O sea, en estudios in vivo, en modelos animales, se ha indicado que la decidua materna es el primer sitio de colonización placentaria. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver a la decidua como en realidad el primer objetivo de la célula, de la bacteria, perdón. Este es el trabajo que publicamos este año, en donde nosotros vemos no solamente que es capaz Brucella abortus de colonizar o infectar células humanas desidualizadas y sin desidualizar, sino que también estas células son capaces de inducir una respuesta inflamatoria. Bueno, no les voy a mostrar resultados porque son todo vías de activación y cosas que no vienen al caso, pero yo lo que les quería mostrar que además de nuestros experimentos, hay otros modelos que si bien no tienen nada que ver con lo que nosotros trabajamos, aunque sean estudios en humanos, es para que vean que conociendo la patología, nosotros podemos aportar a la investigación desde modelos de infección, como vemos acá, en donde la histopatología es una herramienta fundamental, hasta estudios de los efectos que causan las toxinas, por ejemplo, la toxina Giga, que es la que causa el síndrome urémico hemolítico. Las imágenes que se ven abajo son úteros de ratonas, cada bolita es una placentación con un feto, y lo que nosotros podemos ver abajo son las lesiones macroscópicas que se observan, o sea, al día 6, si ustedes van a la toxina al día 6, que es la última imagen abajo a la derecha, se ven como puntos negros, esos son puntos hemorrágicos, también se ve restricción del crecimiento intrauterino, pérdidas de la gestación. También hay otros modelos, como ser, por ejemplo, modelos epigenéticos, que hoy en día la epigenética está en auge. Este trabajo, por ejemplo, se evalúa cómo la exposición a diferentes ambientes durante la gestación van a predisponer a enfermedades en la vida adulta.
Este paper es súper interesante, si alguna vez tienen tiempo, léanlo, porque trata de los cambios epigenéticos que se producen, que se produjeron en gente que fue gestada durante la Segunda Guerra Mundial y sus mamás sufrieron hambrunas. Entonces, acá empezamos a ver que el ambiente no solamente es si la madre está estresada o no, si tiene comida o no, sino también el ambiente proinflamatorio que hay dentro del útero, todos los cambios que llevan a que se desarrolle una patología de base. Hoy se sabe, por ejemplo, que si una madre consume comida chatarra, me refiero a comer comida chatarra, o sea, como una dieta diaria, se sabe que sus hijos el día de mañana, en la adolescencia o adultez, por ejemplo, son más propensos a desarrollar diabetes de tipo 2, enfermedades coronarias y hasta esquizofrenia. También hay modelos, por ejemplo, que se hacen respecto a obesidad, o sea, hoy se sabe que la obesidad es un estado proinflamatorio constante, patológico, y que en mujeres embarazadas es teratogénica. O sea, acá nosotros es un modelo murino, o sea, en ratones, en donde se ve cómo por diversos factores que desencadenan este estado constante de inflamación, hay embriones malformados. O sea, que patologías que son netamente humanas, nosotros como veterinarios podemos aportar justamente por esto, porque la patología es el idioma común, o sea, la descripción de lesiones, cómo se desencadenan, las etiopatogenias, todo va a ser común, tanto a humanos como a animales. Por ejemplo, hay otros trabajos en donde se muestra que las madres con hipertensión generan trastornos psiquiátricos o psicológicos en la vida adulta de ese niño, y para esto hay modelos animales en donde se evalúan esos mecanismos. Bueno, esto también es más de lo mismo, o sea, hipertensión materna. Y acá quería hacer como un paréntesis, que, o sea, cuando nosotros en la materia nos hacían estudiar las etiopatogenias, muchas veces nos quedamos solamente o con los ejemplos de los teóricos o con carpetas viejas, porque esa es la realidad, o sea, el estudiante quiere aprobar la materia y listo. Pero bueno, yo les quería como decir que en realidad hay miles de papers en donde encontrar ejemplos. O sea, esto no es una crítica a la materia en sí, sino creo que a la carrera, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, desde rigidez de la aorta hasta cómo se produce la cardiomegalia por... este es un trabajo que se hizo en madres preeclámpticas, que la preeclampsia es una enfermedad, o sea, que los animales no la presentan, solamente la presenta la mujer cuando está gestando, que lo que sucede es un aumento de la presión arterial, hay proteinuria, y bueno, puede llevar hasta la muerte o del bebé o de la madre. Pero esto, o sea, estos fenotipos de remodelación cardíaca se evalúan en animales. Y yo quiero que vean cómo o sea, cómo el idioma siempre sigue siendo el mismo, y aunque esté en inglés, aunque los papers se presenten en inglés, es fácil de leer si uno conoce toda la terminología. Este es otro trabajo que se ha realizado con exposición de madres gestantes a órganos clorados o pesticidas, y que en realidad son drogas que nosotros como veterinarios conocemos mejor que muchos profesionales de la salud. Estos son otros modelos de patologías reproductivas también que son netamente humanas, que es, por ejemplo, el tema de las madres alcohólicas. Pero yo quería que ustedes vieran cómo la descripción de lesiones, si bien en humanos también se generó un modelo animal, en donde podemos observar, por ejemplo, el tema del labio leporino, se genera de la misma forma en el modelo animal que en el humano.
También la importancia que tenemos como veterinarios de conocer, por ejemplo, los agentes etiológicos y saber que el virus del HIV se va a relacionar filogenéticamente con, por ejemplo, el virus del SIDA felino o de la anemia infecciosa equina. Y la importancia de esto va a radicar en que todos los avances y estudios de este tipo de la enfermedad se hacen en animales. Por ejemplo, yo asistí a una charla que vino un médico a hablar sobre macrófagos de chimpancés con HIV, y dentro de su equipo había médicos veterinarios. Entonces, también tener en cuenta cómo estas enfermedades se comportan en los animales y después traspolarlos al hombre. Bueno, este estudio, perdón, esto de los ratones transgénicos e impronta también es un modelo animal que yo les contaba, que el animal no tiene preeclampsia, pero se hizo a través de cepas mutantes de ratones, se logró tener una preñez con hipertensión y proteinuria, si bien no es preeclampsia en sí, pero bueno, es una forma de poder estudiar la enfermedad. Este otro modelo también es de madres preeclámpticas. Yo quería mostrarles cómo se observan las lesiones y la histopatología, que nuevamente es una herramienta fundamental. Además, para que vean el tema de la terminología empleada, que siempre es la misma. Esto de expresión de metaloproteasas, yo lo puse porque si bien, por ejemplo, nosotros usamos técnicas como la simografía, que es el gel que yo les mostré al principio, siempre va acompañada de la histopatología. Estos son corazones también de madres, o sea, de fetos de ratones que son gestados en un contexto de alcoholismo de la madre ratona, y se ve cómo la actividad de las metaloproteasas influye en la estructura del órgano. Yo, en conclusión, les quiero dejar que como médicos veterinarios nosotros tenemos la posibilidad de aportar un montón a la investigación. Y piensen que para cada patología va a existir, tanto en modelos, tanto en animales como en animales, nosotros vamos a tener un lugar para poder ejercer nuestra profesión. Bueno, este es el grupo de trabajo. Está Pablo y Mariana, que es la del medio, ellos son mis directores, y el resto de los chicos trabajan con monoclonales y vacunas, con modelos 3D, en pulmón. También hay otra compañera que trabaja como yo en reproducción, y hay una de las chicas que es Vicky, que ella es beca estímulo, o sea, es estudiante, pero ella está a la par. También, bueno, quería agradecer a las instituciones que nos brindan todo lo que son las instalaciones, como ser el INVIRS y el Malbrán. Otra cosa que quería mostrarles, que si bien no tiene nada que ver con lo que yo mostré con anterioridad, me acordé que una vez colaboré en un censo de varamiento de ballenas en Puerto Madryn. Cuando yo estaba estudiando y ofrecí mi ayuda, me dio un poco de miedo porque en realidad no sabía nada de animales silvestres, menos de animales marinos. Obviamente que yo no fui a hacer las necropsias, a mí me mandaron a hacer la parte aburrida de llenar fichas, pero cuando empecé a ver las planillas era básicamente todo lo que había aprendido en patología, o sea, desde la descripción de lesiones, o sea, cómo yo llego y encuentro al animal, con qué es lo que yo me encuentro, o sea, revisarlo, tener en cuenta, por ejemplo, aspectos como condición corporal, la piel, si es elástica, no elástica, si tiene, laceraciones, si tenía o no tenía piel. Después, todo lo que es la técnica de necropsias, las tomas de muestras, la observación de preparados, la descripción de la histopatología. Entonces, bueno, nada, esto está en inglés, pero yo lo que quería que vieran ustedes que siempre el lenguaje es lo mismo, la descripción de lesiones, por ejemplo, tipos o anormalidades de lesiones, si había laceraciones, si había heridas penetrantes, abrasiones, cicatrices.
cómo se va siguiendo un protocolo que es exactamente el mismo que nosotros tenemos cuando vamos a hacer una necropsia al campo en una vaca o cuando la hacemos en una sala de necropsia al animal que fuera. Para cada órgano ellos tenían una planilla con la que iban llenando la información y lo mismo para la parte de la histopatología. O sea, el mensaje que les quiero dejar en realidad es que la patología es un idioma internacional y que como veterinarios podemos conseguir un lugar en el ámbito de la clínica, de la investigación, de la salud pública y está formando parte de equipos de conservación y de fauna silvestre. En este equipo la mayoría eran biólogos, la única veterinaria era la doctora Marcela Watts, que trabaja en Estados Unidos, pero para que vean, o sea, yo creo que no formamos parte de estos equipos, pero también por desconocimiento a que nosotros lo podemos hacer. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido. Gracias, Lucía, muy claro, fuiste como siempre, muy buena tu forma de transmitir todos tus conocimientos. Ahora te voy a pedir que actives la cámara, así te conoce el resto de los que estamos acá. Esperen que... ahí está. Sí, Lucía está teniendo problemas por ahí con la tormenta en su casa, así que bueno. Sí, ya pasó, pero bueno, el internet quedó medio pelo. No lo he resentido. Sí. Bueno. Están viniendo felicitaciones de Hernán, de Victoria, de Belén, de Leonardo. Están diciendo, bueno, quedan abiertas las preguntas para quien necesite interactuar con Lucía. Si quiere abrir el micrófono, también existe la posibilidad. Sí, lo que sea me pueden preguntar. No sé si fue muy rápido. Mientras Yo quiero tiempo, felicitarte, Lucía, sí. me anticipé, Viviana. No, bueno, mientras vamos dando tiempo a los que quieran hacer alguna consulta en particular, justamente manifestar también mi felicitación, muy buena tu charla, muy didáctica, muy clara, y sobre todo porque das a conocer no solo tu aprendizaje, tu conocimiento, tus saberes, sino también tu pasión, ¿no? Porque cuando hablas de mis células, obviamente tus células. Sí. Cuando hablas de mi laboratorio, obviamente sí, no es tu laboratorio, pero lo sentís tuyo. Sí. Y eso está muy bueno, ¿no? O sea, sentir pertenencia del lugar en el cual se trabaja y esta cuestión de habernos transmitido esa pasión que vos sentís por lo que estás haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo. Ay, no, gracias a ustedes por darme el lugar. Y bueno, yo sé que en realidad lo que trabajo es como mucho más aburrido que todo esto, pero bueno, nada, quería mostrarles como un poco de todo de lo que yo veo estando en Buenos Aires, o sea, porque nunca me imaginé poder llegar a ver todas estas cosas como veterinaria. No sé si me explico a lo que voy. Sí, justamente, Lucía, yo quería felicitarte porque para los que no conocen tanto, el laboratorio de Marni, el Pablo Baldi, en realidad son uno de los referentes más importantes de la inmunología a nivel nacional. Y digo, qué importancia esto de todo el background que te llevaste de una universidad nacional del interior, ¿no? Que te da la posibilidad de sentirte cómoda estudiando, aprendiendo nuevas instancias, y justamente todo lo que es biología molecular o lo que son tinciones las escuchaste probablemente en forma teórica y ahora estás aplicando y manejás el lenguaje como realmente como si fuera algo natural, y eso habla de, obviamente, de tus capacidades, cómo aprovechaste vos tus instancias de aprendizaje siendo estudiante, ¿no? Y sí, la verdad que el techo se lo pone uno mismo, y que vos hayas optado por una beca y obviamente le ganaste a otros estudiantes de la UBA, habla de alguna manera del nivel de egresado que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿no? Donde aparentemente por ser del interior tiene menos probabilidades, pero no, las probabilidades las construye cada uno, sí, a partir de
del aprendizaje que realizó para sí mismo, no para probar una materia, ¿no? Sino incorporar ese contenido para formarnos como profesionales. Así que, bueno, me encantó tu disertación, con la destreza que hablaba con un público que te está viendo y que vos no lo podés ver, y sin embargo, digo, con una soltura propia de aquel que maneja el contenido. Así que bueno, súper orgullosa de vos como egresada de nuestra universidad, y felicitaciones. Ay, muchas gracias. Costó Seguro porque cuesta, de seguro repente, cuesta. o sea, yo cuando trabajaba, por ejemplo, en una clínica de pequeños, sí, llegas y te tardas, no sé, un mes, por ejemplo, en adaptarte, bueno, cómo se manejan, o al mercado, un montón de cosas. Yo de repente me vi, no sé, usando una ultracentrífuga o un freezer menos 80 que ni sabía que existía, o una balanza analítica, un montón de cosas que yo en realidad cuando a mí el que me manda para aplicar es Carlos Mota, ahí me manda y me dice, mira, están buscando un estudiante. Y decía, para bioquímicos, médicos, farmacéuticos, biólogos, carreras afines. Y yo digo, ¿qué hago? Me mando, lo mando. Nunca fui, o sea, no tenía ni excelente promedio ni nada, y agarré y mandé. Y digo, total, el no ya lo tengo. Y bueno, me encontré con todo este mundo que la verdad es que yo no tenía ni idea. Pero es una locura, a mí me encanta. Acá te están rescatando básicamente a una alumna la posibilidad de conocer, de tener una mirada diferente sobre la profesión. Y creo que más allá de tu aporte técnico, de lo disciplinar, que como bien dicen, lo manejás y ampliamente, te rescato mucho el valor que estás dando a una mirada distinta del ejercicio profesional, de animarnos a recorrer caminos diferentes, ocupar espacios que no son los habituales, pero no por ello no tenemos las capacidades para tomar esos lugares. Creo que rescato muchísimo eso que estás planteando, esto que te animaste, que no te echó atrás ningún promedio, ni no estar en puesto de tener la convocatoria, el animarse, el transitar caminos diferentes, una mirada distinta en la profesión, me parece que es lo más rescatado de tu charla, fuera de los contextos técnicos, por supuesto. Sí, Lucía. Perdón. Sí. Dale, dale, te queremos escuchar. No, en realidad lo que iba a decir que, por ejemplo, en el instituto yo soy la única veterinaria, así como en este censo de varamientos de ballena había una sola veterinaria, y es a lo que voy, o sea, que en realidad es tan amplio lo que nosotros como veterinarios podemos hacer, que es, pero inimaginable, o sea, es impresionante, y en el mundo, en el resto del mundo, todos los equipos tienen un veterinario, justamente por esto de los modelos animales, o trabajando en un bioterio. Yo apenas entré, para mí era lo mismo, rata, ratón, y bueno, después te vas metiendo en el tema y nada, hace falta que la gente, o sea, los veterinarios empecemos a conocer todas estas cosas que tenemos a nuestro alcance, por todas las herramientas justamente que tenemos. Sí, lo que decís, Lucía, justo iba a comentar que nosotros en el ingreso siempre organizamos una charla invitando a veterinarios que están en diferentes ramas, que son veterinarios que se dedican a grandes, a pequeños, a frigoríficos, a la docencia, pero por ahí en el ingreso los chicos todavía ni se visualizan, quizás que es muy temprano para visualizarse en qué van a trabajar. De hecho, muchos hasta que nos recibimos no sabíamos lo que íbamos a trabajar. Y en sexto año, cuando están en la profundización, también invitamos a algunos veterinarios y hacemos veterinarios y agrónomos, hacemos una ponencia para que cada uno les cuente sus experiencias. Así que tu experiencia de recién, la verdad que está para sumarla a estas charlas, así que te comprometo públicamente a que bueno, vamos a solicitar lo que dijiste con respecto a estos roles que tiene la veterinaria. Por ejemplo, ahora hemos escuchado un montón de veterinarios que están trabajando en todos los estudios que están haciendo a través del COVID, y realmente hay un montón de veterinarios que no visualizan esa rama, así que estuvo excelente lo que vos nos contaste. Y otra cosa que quiero rescatar de lo que vos dijiste, que se lo suma a los estudiantes, es esto de contactarse con profes, porque cada uno de ustedes tienen como más afinidad con algunos profes, y bueno, y en tu caso,
tuviste la suerte que Carlos te pudo proponer. Entonces esto también es un consejo para los estudiantes, que el sumarse a algunos docentes hacen que cuando surjan estas posibilidades pensemos o los conozcamos un poquito y podamos, digamos, guiarlos a ustedes en este camino. Así que ese también es otro mensaje, me parece, para los chicos que están hoy acá. Sí, y otra cosa que también me parece súper valorable, o sea, que yo en realidad me di cuenta cuando me fui a Buenos Aires, es que nosotros con ustedes, la verdad es que tenemos, o sea, un trato que es un ida y vuelta. En la UBA sos un nene, nadie te conoce, y los chicos tienen la posibilidad ahora de contactarse, o sea, de ser ayudantes, de pedir becas de estímulo con los profesores. O sea, hay un montón de herramientas que yo creo que se pasan de lado en la carrera justamente por esto de yo quiero recibirme, ir a trabajar con pequeños y después, nada, te pasa como me pasó a mí, que terminé odiando la clínica de pequeños animales. O sea, no es que la odie, a mí la clínica me encanta, pero yo dije, con la gente yo no puedo trabajar. Entonces, bueno, como tener un montón de otras alternativas, nada, presentes para que... Excelente. Lucía, ¿me escuchan? No, quería una cosita chiquita que está muy relacionada. Bueno, decirte que para mí es, nada, te vi crecer, pero yo te veo igual. Así como uno cuando dice de los chicos, ¿no? De los hijos. Entonces, nada, bueno, todos ustedes nos están dando mucho orgullo en este ciclo de seminarios. Pero yo quería preguntarte, porque estás planteando, estás contando unas cosas muy lindas, pero quería saber cómo te incorporaste, más allá de presentarte, de hacerle frente, como dijo Vivian, de llevar, de no importante y de decir, de no importarte, digamos, el no ya lo tengo, voy por el sí, y eso es fantástico, pero ¿cómo fue esto de incorporarse a un grupo interdisciplinario? ¿Cómo fue esa cosa humana, esa relación con los demás miembros de los grupos? Porque fuiste en algún momento la única y sos la única, más allá de que se pueda haber sumado alguna otra, pero digo, esa articulación, ¿cómo la lograste? ¿Cómo percibiste al resto? ¿Estaban necesitándonos? ¿Estaban necesitándote? Lo pregunto porque aportaste mucho cuando hablabas de este idioma universal que tiene que ver con la patología, y cómo fue esta cuestión de los, digamos, de aporte. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste? Si es que lo puedes poner en palabras, seguro que sí. Yo estaba en realidad muerta de miedo. Primero porque es Buenos Aires. Yo dije, a mí me van a comer viva. Después todos los comentarios juzgones que tienen acerca de la gente de allá de Buenos Aires. La verdad es que yo llegué y todos súper amables, que abrieron las puertas inmediatamente, y yo creo que sí hacemos falta como, o sea, formando parte de equipos interdisciplinarios, justamente, o sea, en mi laboratorio son todos bioquímicos. Hay una chica que es bióloga, pero por ejemplo, un día hizo faltó mi jefa, entonces no había quien hiciera un lavado broncoalveolar en ratón. Yo nunca había hecho, pero dije, bueno, Ahí voy. Ahí voy, sí. O sea, no puede ser tan distinto a hacerlo en otra especie animal, que bueno, o sea, yo ya lo había hecho en la clínica, pero de decir, bueno, no sé, mañana vamos a hacer un ensayo y vamos a matar 50 ratones, necesitamos que hagan las necropsias. Bueno, yo las hago. O tomar muestras. Bueno, yo las hago. Y es como que, claro, yo era la nueva, pero estando a la par de los chicos que hace años que están ahí. Entonces, no, la verdad es que re bien, o sea, un montón de, por ejemplo, en la parte de los modelos animales, que nosotros trabajamos con los ratones, de decir, bueno, no me está ciclando esta ratona, si bien yo nunca me había puesto a leer acerca del ciclo reproductivo de un ratón, pero es todo lo mismo. Entonces decir, bueno, mira, podemos ver el tema de luz o de alimentación o del estrés, o sea, como que para nosotros es más fácil manejar ciertas cosas, ¿no? Que otras me resultaron súper difíciles, ¿no? Pero no, yo los invito a que se animen. Hay una cuestión que está implícita de alguna manera en lo que comenta Victoria,
cuando dice que justamente no conocemos las opciones. Y en esto que dice Erika de invitarte, ya sea para los estudiantes de la orientación, y yo diría, Erika, también a los de primer año, ¿no? Porque otra cosa que está implícita allí, más allá de no saber qué es lo que vas a hacer cuando te recibas, es qué es lo que haces cuando estás en la universidad. ¿Qué es lo que haces cuando estás cursando, además de cursar, ¿no? Charlábamos con Lucía previamente cuando coordinábamos estas charlas, esa inquietud de saber o querer saber qué habrá atrás de esa puerta. No dice prohibido pasar, o por ahí dice solo para las personas del lugar, pero de repente preguntarse, bueno, ¿qué hay atrás de eso? Y yo puedo ser del lugar y entrar y conocer qué es lo que hay ahí atrás. Entonces me parece que como mensaje al estudiante que ingresa es también esta cuestión de que la cursada o el aprendizaje no pasa solo por el aula, sino que en definitiva pasa por los laboratorios y te diría incluso que hasta por los pasillos. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy, muy rico también lo que comenta Lucía. Sí, está bueno, es como que es de nuevo lo mismo. Cuando sos estudiante solamente querés rendir y empezar a ejercer. Y de repente te encontrás, o sea, te chocas con un mundo que no es el que vos te imaginabas como estudiante. Entonces, si uno desde antes empieza a preocuparse y a indagar, así como decís vos, Raúl, y de decir, bueno, ¿a dónde puedo ir a hacer una pasantía para ver si realmente esto me gusta? ¿O dónde puedo ir a aprender para hacer tal técnica que sé que hoy en día están a full, por más que en la facu no las vea? O sea, depende en realidad de cada uno. O sea, el futuro nuestro está en el interés que nosotros le pongamos, más allá de leer una carpeta vieja, es como yo decía recién, o no sé, el resumen del teórico, que eso en realidad es como una pequeña, no sé, una pequeña pista que te abre un montón de cosas que, bueno, que está en cada uno. Va, yo lo veo así, pero porque me choqué con esa pared también, ¿no?